Bueno, un cordial saludo para todos. Es un gusto estar de nuevo en este encuentro virtual de Despertas TIC 5G Américas. Mi nombre es Viviana Vanegas, directora de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación, lugar donde desarrollamos la política pública para el sector TIC y donde estamos dando algunos lineamientos relacionados con los temas de inteligencia artificial, con pobreza digital, con canasta básica de TIC, entre otros. Entonces es un gusto poderlos acompañar el día de hoy. Me voy a permitir compartir mi pantalla para poder presentarles un poco en qué vamos sobre la política nacional de inteligencia artificial en el país. Es una política que hemos venido construyendo durante todo el año y donde hemos logrado definitivamente contar con la participación de muchísimos sectores. Y bueno, un poquito antes de arrancar, mencionarles cómo fue la construcción de esta política pública. Durante el año 2019 finaliza una de las políticas públicas denominado COMPES 3975 sobre transformación digital e inteligencia artificial. Sabemos los cambios, lo dinámico que es este sector, por lo cual siempre tenemos que estar formulando lineamientos de política pública que vayan en línea con las necesidades también del mercado, de los países, de esas necesidades que tenemos desde el punto de vista socioeconómico también. Entonces, por eso quiero como presentarles un poco cuál es ese impacto que tiene la inteligencia artificial en los países, pero ante todo también contarles cómo hemos venido nosotros desarrollando esa política pública. En el Departamento Nacional de Planeación siempre arrancamos mirando el estado del arte, como esa parte de que nosotros decimos, bueno, ¿y ahora dónde arrancamos? ¿Qué necesidades tenemos como país? ¿Cuáles son esos retos que tenemos como país? Entonces, acá nos encontramos varios de ellos. Por ejemplo, la ausencia de capacidades y herramientas para la verificación de principios éticos, baja capacidad de infraestructura tecnológica y disponibilidad de datos para todo el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, escasez de talento digital y de inteligencia artificial, el incremento que existe en la desigualdad, en la exclusión social, en la afectación al medio ambiente por el desarrollo de adopción de la inteligencia artificial, la baja capacidad que también sí existe a nivel empresarial para poder innovar en bienes y servicios que estén basados en inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros desarrollamos política pública, siempre tratamos de mirar eso, o sea, diagnosticar, mirar el estado del arte, porque esto es lo que nos permite determinar de manera efectiva las intervenciones de política pública. Entonces, acá ustedes tienen las cifras y si bien el país ha avanzado en estos frentes, todavía existen retos, que son los que acá ustedes también pueden observar. Con base en eso, comenzamos a mirar, bueno, si ya nosotros sabemos y tenemos presente que en nuestro país contamos con esas bajas capacidades para la investigación, para el desarrollo, para la adopción y para el aprovechamiento que realmente tiene el potencial esa tecnología, pues comenzamos a mirar entonces, bueno, ¿qué oportunidades hay? O sea, ¿cómo convertimos esos problemas en posibles soluciones, en posibles oportunidades para el país? Entonces, es por eso que ustedes también acá se encuentran con que en Colombia podríamos ayudar a reducir la desigualdad. Recordemos que nuestro ecosistema, el ecosistema digital es bien particular porque mientras en paralelo estamos hablando de terminar de conectar a todos los hogares que puedan acceder a Internet, sea fijo o móvil, que puedan tener habilidades digitales básicas, que puedan contar con los dispositivos móviles. En paralelo también tenemos que ir pensando el aprovechamiento y uso de esta tecnología, porque si no, vamos a comenzar a aumentar más las desigualdades y también nos vamos a perder de las oportunidades que tiene el uso y aprovechamiento de esta tecnología. Es por eso que nosotros decimos que las oportunidades que tiene esa tecnología son inmensas en materia de desigualdades, en mejorar la educación, el acceso a la educación, en mejorar el acceso a la salud, otros servicios básicos, como también analizamos ese trade-off que existe en el uso de las tecnologías frente al impacto medioambiental, que puede ser positivo, pero también puede ser negativo, y cómo definitivamente nos convertimos en una sociedad del conocimiento. Y esto lo podemos hacer definitivamente a través de poder acceder al ecosistema digital. Entonces, con esto en mente, lo que nosotros nos encontramos es que definitivamente Colombia necesita una política pública que pueda promover el desarrollo y la adopción de este tipo de tecnologías, donde podamos abordar todas las aristas posibles, desde los habilitadores, pero también mirar todos los riesgos y los efectos no deseados que puede tener esta política y tratando de tener esas necesidades puntuales que realmente tiene el país. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, esta política tiene un enfoque de cierre de brechas para poder disminuir esas desigualdades también en el país. Ahora bien, como les decía ahorita, para que no quedara como de manera etérea cuando hablamos de todos los sectores y cómo esta tecnología puede impactar, acá este es un pequeño ejemplo que ustedes ya podrán ver, pero por sectores vemos cómo esto impacta, cómo se puede aprovechar siendo esta tecnología una tecnología a propósito general. La podemos aprovechar en los temas de salud, en el agro, en industria, en ambiente, en defensa, en transporte.
todos los sectores. O sea, en este momento eso es como lo bonito también de esta tecnología. Podemos ayudar a diagnosticar las enfermedades de manera más eficiente, de manera más rápida, el monitoreo de cultivos, siendo nosotros también un país agrícola, cómo ayudamos a optimizar las cadenas de suministro en el país. Bueno, acá podríamos tener muchísimos más ejemplos, pero es un poco también de donde nosotros queremos enfocar los esfuerzos de esta política y ayudarle realmente a los sectores a hacer un uso de aprovechamiento ético y responsable de la inteligencia artificial. Bueno, una vez ya nosotros vemos como esa justificación de la política, entonces recordemos, primer paso estaba relacionado con diagnosticar, mirar el estado del arte, luego pasamos a ya mirar como la justificación, o sea, cómo es que se justifica, realmente se justifica contar con una hoja de ruta en materia de inteligencia artificial para el país, pero luego que tenemos esos elementos en paralelo, comenzamos a trabajar en un enfoque participativo. Esta política ha sido, se podría decir, como uno de los COMPES más participativos. Recordemos que esos documentos COMPES sirven para articular recursos, para articular a las entidades, para coordinarlas y demás. Y acá lo que hicimos es que desde el inicio convocamos a todos, sector público, sector privado, academia, sociedad civil, organismos multilaterales y con todos quienes nos han solicitado espacios. Arrancamos, ¿de dónde arrancamos también? Con elementos, con insumos, como todo lo que está trabajando el Ministerio TIC, también la hoja de ruta del Ministerio de Ciencias, la Estrategia Nacional Digital también, que están muy invitados a que la puedan consultar en la página web del DNP, donde ustedes van a encontrar documentos como la Estrategia Nacional Digital, documentos de conectividad como el de Canasta Básica TIC, entre muchos otros. Entonces, todos esos eran insumos y lo que queríamos era no partir de cero, pero ante todo también tener ese diálogo con las diferentes entidades. ¿Por qué? Porque eso se podría decir que legitimiza un poco lo que nosotros estamos trabajando y podríamos ya decir con autoridad que tenemos una visión país. Es decir, no es una visión de una sola entidad, sino de muchísimos actores que estuvieron relacionados y vinculados desde el inicio de la construcción de esta política a inicios del 2024. Ahora bien, aparte que ya hicimos todas esas mesas técnicas de trabajo, también llevamos una jornada de concertación de acciones con todo el sector público, con todos los ministerios, donde logramos concertar 104 acciones. Recordemos que ya próximamente vamos a tener listo el documento COMPES con todas las acciones, pero ya tenemos ahorita como un engranaje bastante amplio. Bueno, una vez también ya tenemos un tercer paso que es ese enfoque participativo, también comenzamos a mirar, bueno, ¿y qué ha hecho el país? Es decir, ¿sobre qué base arrancamos? Y para nosotros es clave contar con los antecedentes, es decir, construir sobre lo construido, no arrancar de cero, y menos en el avance tan dinámico que tiene esta política pública. Entonces acá es decirles un poco que Colombia sí ha venido avanzando, que todavía tenemos retos, es cierto, pero que sí hemos venido avanzando en la formulación de políticas públicas que generen valor económico y social a partir de las tecnologías digitales. Entonces arrancamos desde elementos, insumos que teníamos en el año 2018, documentos importantes como el que les mencioné al inicio de la presentación, así como relacionados con seguridad digital, entre otros. También Colombia ha sido un país pionero en adoptar marcos éticos, como por ejemplo las recomendaciones de la OCDE, de la UNESCO. Entonces, todos esos elementos. Y es que en esta época nadie discute con los marcos éticos, porque están muy bien construidos, se adaptan a los países, los podemos adoptar, entonces también no arrancamos de cero. Y bueno, así tenemos otros elementos, pero eso era como para decirles que los antecedentes y de dónde arrancamos de lo construido. Bueno, ya con esto en mente, entonces, y después de ese ejercicio participativo, llegamos a una gran conclusión y dijimos, bueno, antes de arrancar y decir lo que queremos es hacer un uso de opción de la inteligencia artificial, nos devolvemos y decimos no, pero hay unos habilitadores que se requieran. Ese diagnóstico nos sirve para eso. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que tenemos que construir 6 grandes ejes, 4 de ellos habilitadores, el primero relacionado con ética y gobernanza, segundo con datos e infraestructura, tercero con investigación, desarrollo e innovación, capacidades y talento digital, y también tenemos que comenzar a abordar asuntos como los riesgos y los efectos no deseados. Una vez tenemos allanado el camino con estos 5 ejes, ahí sí llegamos al uso de adopción de la inteligencia artificial. Entonces, como ustedes se dan cuenta, todavía nos toca seguir avanzando en esas brechas de conectividad, de infraestructura, desarrollo de conocimiento y capacidades de toda la ciudadanía, consolidar un talento digital y pues fortalecer todo lo que es la gobernanza de la inteligencia artificial en los países. Bueno, este se podría decir que es el gran resumen de la política. Acá es siempre como invitados a que puedan tener como esta foto, porque es la que les dice cuál es el objetivo general, los objetivos específicos, las 6 líneas estratégicas que les acabo de comentar, así como esas líneas, esas acciones concretas, ejes estratégicos concretos. Entonces, es por eso que tenemos, por ejemplo, que lo que sí necesitamos en el país es generar las capacidades
¿Para qué? Para la investigación, para el desarrollo, para la adopción, aprovechamiento desde un punto de vista ético y sostenible de los sistemas de inteligencia artificial. Eso tiene un objetivo, se podría decir, muy, muy macro, y es la transformación social y económica de Colombia al año 2030. Esta política no la hemos trazado hacia 2030. Acá entonces están los objetivos específicos. Por temas de tiempo no los voy a leer, pero ustedes los tienen acá. Y es comentarles un poco qué es lo que tiene cada uno de estos ejes estratégicos. Entonces, en ética y gobernanza tenemos los principios éticos, capacidades de anticipación, los temas de gobernanza, mirar esas capas estratégicas, tácticas y operativas. En datos, infraestructura, acceso a Internet, que es el elemento transformacional. Me refiero a transformacional para cualquier ámbito que tengamos nosotros en nuestra vida, pero también tenemos que estar pensando en paralelo en la infraestructura tecnológica, capacidad de cómputo, representatividad de datos, interoperabilidad. O sea, tenemos que seguir avanzando en esos frentes que todavía tenemos bastantes retos en el país. Bueno, y así en cada una de ellas, que ahorita, reitero, no los voy a mirar porque me interesa presentarles un poco las acciones concretas que están quedando en el país. Entonces, con esto en mente, siempre que planteamos la política pública, esta cuando ustedes ven acá en la parte superior derecha que dice solución, también tenemos unas diapositivas que dicen problema. Entonces, siempre son su espejo. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? Y esas soluciones están planteadas bajo unas estrategias ya puntuales que son las que van a comenzar a ejecutar los ministerios, los departamentos administrativos y otras entidades adscritas también. Entonces, en materia de ética y gobernanza, lo que nosotros queremos al final es fortalecer esos mecanismos de gobernanza y verificación de los principios éticos, porque si bien contamos con esos principios éticos, no hemos logrado que sean vinculantes. Entonces, por ejemplo, tenemos estrategias como desarrollar capacidad de anticipación, adaptación y análisis estratégico, donde nos estamos pensando crear un Consejo Asesor Nacional de Expertos en Inteligencia Artificial como órgano consultivo técnico, también diseñar y ejecutar una estrategia anticipatoria, esto con el objetivo de contar con esas capacidades en materia de prospectiva, vigilancia tecnológica e investigación. Y si bien acá no aparecen los nombres de las entidades, en el documento COMPES ustedes se van a encontrar que eso es responsabilidad de cada una de las entidades y adicional ya tiene unos recursos económicos asociados y adicional contamos con una trazabilidad, es decir, de cuándo a cuándo se va a desarrollar estas acciones. Asimismo, queremos formalizar mediante un instrumento normativo, porque eso para que sea vinculante necesitamos generarle como esa fuerza. Entonces, queremos, mediante un instrumento normativo, diseñar y formular el modelo de gobernanza de la inteligencia artificial, donde podamos permitir la participación de todos los actores clave en todos los ámbitos posibles. Asimismo, también expedir instrumentos normativos para fortalecer la verificación de cumplimiento de los principios éticos sobre uso responsable de inteligencia artificial en el sector público. Ya necesitamos tener elementos que sean vinculantes, pero seguimos contando con guías de recomendaciones, cómo incorporamos también a las entidades territoriales. Bueno, esto son algunas de las acciones que ustedes se van a encontrar en el eje de ética y gobernanza. Ahora bien, en el eje de datos e infraestructura, comenzamos a mirar, bueno, acá qué elementos son los que tenemos que fortalecer y qué acciones nos estamos pensando. Entonces, tenemos que fortalecer la infraestructura tecnológica, ya lo vimos en cifras, entonces acá nos estamos tratando de pensar o de diseñar también una estrategia para la creación y sostenibilidad de centros país y centros territoriales de datos y computación. En este frente tenemos que seguir avanzando. Actualmente el país definitivamente no tenemos una política pública de data centers de manera robusta, por lo cual tenemos que comenzar a abordar estos asuntos también. La idea también es contar con un conjunto de recomendaciones para la estructuración de modelos de gobernanza de la infraestructura de datos a nivel regional y territorial. También nos estamos imaginando un modelo prospectivo de uso de espectro por zonas del país para las bandas que habilita el camino para el despliegue de 6G, porque ya en otros países han venido avanzando en esta materia. Nosotros todavía estamos tratando de consolidar el 5G en nuestro país, pero recordemos que al final esto es un habilitador para poder hacer uso y aprovechamiento de sistemas de inteligencia artificial. Y por otro lado, también nos estamos imaginando una estadística oficial que mida la pobreza digital en Colombia. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir contar con políticas públicas más efectivas, con que las intervenciones que estemos haciendo realmente sean más efectivas y podamos mejorar los instrumentos de focalización. Recordemos que en paralelo necesitamos sí o sí tratar de sacar a la sociedad, a los hogares de todo de la trampa de la pobreza. Si logramos eso, definitivamente vamos a poder hacer un uso muchísimo mejor de tecnologías como la inteligencia artificial. Bueno, también contar con estrategias para fortalecer la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en el ciclo de vida de los datos, incluyendo el uso de la inteligencia artificial, contar con un esquema de despliegue del servicio ciudadano digital de interoperabilidad. Entonces, como se dan cuenta, algunos de estos temas no son nuevos,
pero sí son acciones concretas que permiten fortalecer esos elementos que todavía tenemos rezago en el país. Bueno, el tercer eje relacionado con investigación, desarrollo e innovación. Acá estamos tratando pues de impulsar la investigación y desarrollo de la innovación en sistemas de inteligencia artificial. Por eso, una de las propuestas es implementar hubs regionales para la inversión, la investigación, desarrollo e innovación especializados en inteligencia artificial. También crear un criterio de priorización para el acceso a beneficios tributarios para los proyectos que estén relacionados con inteligencia artificial. Eso es otro instrumento que también creemos que va a ser muy, muy poderoso. Contar con mecanismos de financiación a través de John Call para la implementación de proyectos, de este tipo de proyectos también, estrategia de impulsar la transferencia de tecnologías de inteligencia artificial para pues, todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, y reitero que acá son algunas de las acciones, porque como les comentaba, vamos a contar aproximadamente con 100 acciones relacionadas pues para también todos los sectores. Bueno, el cuarto eje, que es también, como todos, muy, muy importante, está relacionado con capacidades y talento digital. Definitivamente somos unos convencidos en Colombia que si no avanzamos en esta materia, todos los esfuerzos que se puedan hacer en materia de inclusión financiera, cualquier programa social que se pueda realizar, no va a tener ese impacto si definitivamente no tenemos formadas a las personas en el uso y aprovechamiento de tecnologías digitales. Entonces, por eso, una de estas acciones es contar con una misión para la transformación digital de la educación. Y acá recordemos que es que estamos en esa época donde no acceder a las TIC, a las tecnologías digitales, es como no acceder a la educación. A ese nivel estamos hablando hoy en día. Entonces, por eso queremos también contar con una misión a este nivel, también implementar instrumentos de caracterización y medición de los niveles de apropiación del conocimiento en inteligencia artificial, contar con estrategia nacional de apropiación del conocimiento de inteligencia artificial, con acciones muy, muy puntuales en materia de divulgación diferencial y otras relacionadas. No menos importante, poder definir e implementar una estrategia de focalización articulada para la entrega de dispositivos con contenidos. Entonces, recordemos que ya en Colombia también existe una intervención de política pública que es muy bonita, que es poder entregar computadores a esas escuelas, a los niños más vulnerables, pero muchas veces creemos que debería fortalecerse esta entrega con contenidos que puedan realmente generar valor, que contengan herramientas pedagógicas, bueno, entre muchas otras, y diseñar e implementar programas de formación. En este puntualmente estamos viéndonos todo el ciclo de vida de la educación, es decir, desde la educación más temprana hasta cuando casi estamos listos para entrar al mercado laboral, es decir, la parte de talento digital también. Bueno, el quinto eje está relacionado, ya, entonces los anteriores cuatro, recordemos que son los relacionados con los habilitadores, esas condiciones habilitantes que sí o sí necesitamos para poder hacer un uso y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de inteligencia artificial. Ahora bien, hay un tema que queremos abordarlo antes de dar ciertas discusiones o de ir unos pasos hacia adelante, queremos primero mirar, bueno, ¿cuáles son estos riesgos y efectos no deseados de esta tecnología? Del uso de esta tecnología, porque pueden ser muchísimos. Particularmente deberíamos enfocarnos más en mirar esos riesgos en casos de uso particulares. Entonces, por eso queremos definir algunas medidas que promuevan la identificación, que se puedan identificar, que se puedan prevenir, pero ante todo también que se puedan mitigar todos estos riesgos. Entonces, queremos contar con una estrategia para la protección laboral de trabajadores y trabajadoras ante la automatización de actividades, consecuencia de la inteligencia artificial. Recordemos que todas las revoluciones, la revolución industrial, la revolución tecnológica, todas traen consigo unos cambios muy abruptos, pero tenemos nosotros que tratar de adaptarnos a eso y mirar cómo logramos realmente esos cambios que se están dando, que reiteramos no son malos, sino simplemente es estar preparados. Por eso también queremos contar con acciones para la prevención y mitigación de riesgos y efectos no deseados asociados al uso de inteligencia artificial y que puedan vulnerar algunos derechos de las poblaciones étnicas, LGTBIQ+, y todos los grupos que históricamente han sido excluidos. También queremos contar con lineamientos técnicos para la prevención y mitigación del impacto ambiental negativo asociado al consumo energético. Sabemos claramente que el tema de data centers tiene ese trade-off, que lo importante es conocer cuáles son esas características en las cuales se pueden desarrollar estos centros de datos, donde no hayan problemas de abastecimiento de agua, donde podamos contar con energías renovables, donde podamos tener terrenos donde la tierra no sea costosa. O sea, tenemos ciertas características que es importante también tener presente en el momento de diseñar este tipo de instrumentos.
contar con un catálogo único con oferta institucional para sensibilizar los principales lineamientos para hacer un uso seguro y responsable de los sistemas de ese tipo de tecnologías. También diseñar una estrategia para la medición, revisión y seguimiento de manera periódica sobre los efectos e impactos de los sistemas de inteligencia artificial, sobre los derechos de propiedad intelectual. Entonces, ustedes se han dado cuenta que hemos tenido una variedad de acciones, pero que son las que nos van a permitir allanar el camino para avanzar y no quedarnos rezagados en esta materia. Y así también queremos pues contar con estudios científicos relacionados con las afectaciones del uso de la inteligencia artificial en la salud mental. O sea, esto tiene de todo un poco y como ustedes se dan cuenta, esto nos va a permitir también, no solamente como sector público, sino como sector país, poder seguir avanzando en esta materia. Ya para ir cerrando un poco, comenzamos con el último eje. Este último eje es muy bonito porque es donde todas las entidades se vieron reflejadas y donde casi que todas las entidades propusieron acciones sectoriales. Entonces, por eso decíamos, después de tener esos cuatro habilitadores, abordar los efectos y riesgos no deseados, ya podemos hablar del uso de adopción de la inteligencia artificial. Entonces, acá queremos mirar cómo todos se pueden subir a este bus, pero tratando de ayudarnos también y coordinarnos y articularnos también como país. Entonces, bueno, acá también queremos contar con unos lineamientos jurídicos para la incorporación de sistemas de inteligencia artificial como atributo de soluciones tecnológicas que se adquieren a través de los procesos de compra pública en el país. También proveer acompañamiento técnico a las entidades públicas en la exploración de oportunidades de uso de IA, que acá sí queremos mirar casi que cualquier elemento o mirar como desde dónde arrancamos en las entidades públicas. Entonces, por eso hablamos de pruebas de concepto, de prototipado, de desarrollo de bienes públicos digitales relacionados con el aprovechamiento de esta tecnología eh, y otros. Y también fortalecer la adopción de procesos de transformación digital incorporando sistemas de IA en el tejido empresarial, es decir, en el sector privado. Y acá, como se van a dar cuenta, este eje es uno de los que más acciones también tiene y acá quisimos presentarles un poco cómo se están viendo algunas de las entidades de los sectores, por ejemplo, energía. Entonces, desarrollar un sistema de monitoreo climático con inteligencia artificial para la infraestructura energética, implementar un sistema de información del mercado mayorista. Bueno, acá se está mirando todo ese tema también desde el punto de vista de la energía y este tipo de tecnología. También queremos generar esas capacidades de ese tipo de tecnología en los sistemas de información del sector agropecuario. También estamos imaginándonos incorporar algoritmos de inteligencia artificial en sistemas de monitoreo ambiental para generar información temática que apoye la toma de decisiones. En el tema de salud, definitivamente, qué mejor que poder hacer un uso de aprovechamiento de esta tecnología para analizar datos en ese sector, para prevenir enfermedades crónicas, distribución de medicamentos en zonas rurales, que todavía tenemos ese inconveniente en nuestro país. Bueno, y entre muchos otros, lo mismo en materia de turismo, en materia de transporte, que es uno de los sectores que ha venido también avanzando bastante, pero pues ahí tenemos que seguir mirando cómo utilizamos este tipo de tecnología en análisis predictivos de infraestructura afectada por el cambio climático y también por el tráfico, bueno, entre muchos otros. Como se dan cuenta, este es el eje donde más diapositivas había, con el objetivo también de que ustedes puedan identificar cómo esta política pública también está siendo muy transversal y no nos estamos quedando solamente como para un solo sector. Entonces, también queremos comenzar a mirar soluciones de IA para la adopción digital en el catastro multipropósito. Recordemos que todavía nos encontramos como con esos retos en el país. Mirar cómo están esos asentamientos informales utilizando este tipo de tecnología. En materia de bioeconomía también. En materia de defensa también hay una de las acciones que es desarrollar espacios para jóvenes sobre el uso de inteligencia artificial que estén orientados a identificar esas actividades ilegales y fortalecer la investigación en el sector defensa. Sector justicia, queremos aprovechar esta tecnología para orientar a los usuarios en todos los trámites jurídicos, trámites que definitivamente pues todos también hacemos uso. En materia de cultura, particularmente me pareció bien especial porque ustedes saben que, para poner un ejemplo, las bibliotecas, como normalmente las conocemos, como tradicionalmente las conocemos, también se tienen que repensar. Entonces, por eso nos estamos imaginando con el Ministerio de Cultura unos espacios de reflexión sobre inteligencia artificial y museos, implementar un plan para incorporar inteligencia artificial en la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas y ofrecer cursos sobre inteligencia artificial y documentación de lenguas para fortalecer competencias en gestión cultural. O sea, creemos que definitivamente todos los sectores tienen que repensarse y por eso pues la invitación también como a poder hacer uso y adopción de este tipo de tecnologías. Reitero, esto es un resumen, acá no teníamos todos, pero con esto quería ir cerrando un poco
para decirles que, pues, que todas las entidades en Colombia se han venido sumando y pues también desde el Departamento Nacional de Planeación, que somos ese ente articulador y coordinador de la política pública, donde también somos garantes de la inversión, donde allá ayudamos también a focalizar los recursos. Se ha hecho un trabajo muy especial durante el año 2024 y que esperemos que esto comience a ayudar a superar estas desigualdades que tenemos en el país, porque definitivamente creemos que todas estas tecnologías digitales sí son una oportunidad para transformar la sociedad, para que seamos realmente esa sociedad del conocimiento, pero no menor, tratando de tener como ese enfoque inclusivo, ético, velando porque todos los sectores de la población puedan participar de manera activa, y pues que definitivamente todo el ecosistema digital cada vez sea mucho más justo y equitativo. Acá simplemente estás como un cierre, donde vemos que la adopción de este tipo de tecnología en el sector TIC es el motor de innovación, definitivamente, así como la capacidad del sector para cerrar brechas. Nosotros somos unos convencidos también que las tecnologías digitales son ese sector que nos pueden ayudar a superar esas brechas de pobreza. También es fundamental que cualquier desarrollo, uso y adopción de la inteligencia artificial pueda considerar la equidad social y la sostenibilidad. Y bueno, no, acá es contarles un poquito lo que estamos haciendo desde el Departamento Nacional de Planeación, invitados a que puedan visitar la página www.dnp.gov.co, donde van a encontrar puntualmente en la Dirección de Desarrollo Digital los diferentes documentos de política pública que venimos también trabajando en paralelo con el Ministerio TIC, con Presidencia de la República y en esta época con todos los sectores. Entonces, pues, muchas gracias. Eso era un poco lo que les queríamos comentar el día de hoy.